ahora, claro, en efecto, aquí siempre hemos tenido, desde que, bueno, la derecha ha intentado competir y buscar elementos de confrontación. Claro, es verdad que con estos datos económicos, con estos datos de empleo, con estos datos sociales, con el prestigio internacional de España y su gobierno en defensa de la paz y de los derechos humanos en el mundo, con Cataluña bastante tranquila, pues ¿de qué van a hacer oposición, no? Atacar a la familia del presidente y Puigdemont. Hombre, yo creo que el PP y el PP de Andalucía a lo mejor tenía que hablar menos de Puigdemont y dedicarse más a la sanidad pública. Por ejemplo. Por cierto, en cuanto puedan le harán carantoñas. ¿O tenéis alguna duda? Porque nos acordamos del catalán en la intimidad, que lo hablaban algunos. Esto es así, ¿no? Claro, sí, es el esfuerzo de vertebrar España, de recuperar esa convivencia, de la negociación y el diálogo como principio. Eso es lo que hace a España sólida y fuerte. Y, por cierto, el otro día me pasó una cosa en Madrid bastante curiosa, para que se tome nota también. Entraba en un portal, una casa, y el portero era simpatizante, ¿no? Andaluz. Y me dijo, oiga, yo le quiero decir una cosa, dígaselo al presidente Sánchez. Dice, yo cobraba un salario mínimo de 850 euros y ahora de 1.200 y pico. Dice, yo sí apoyo los pactos con los independentistas porque me ha mejorado mucho el salario. Claro. Claro. Oiga, ya está. La utilidad de la política. En definitiva, es que estamos aquí, José Luis, para hacer real el bienestar de la gente. Es que no solo es la utilidad, es que es algo más. Es decir, haciendo una política de acuerdo y de diálogo, hemos reinvertido totalmente lo que fue el proceso del 2017 y estamos en otro escenario, la crisis grave. Un escenario de negociación, de diálogo, de convivencia pacífica. Y además, con esos acuerdos estamos dando los mejores resultados económicos y sociales y de empleo de la historia. Es que de verdad, yo creo que tenemos un gobierno demasiado humilde. O sea, cualquier gobierno del mundo, de Europa, en este momento, con estos datos, realmente estaría todo el día en una exhibición. Y esos que decían que era el milagro, sería insoportable lo que estarían diciendo todo el día. Entonces, sí, es que nos preguntamos, esto yo creo que es decisivo, nos preguntamos, claro, si eres un trabajador latinoamericano, ¿dónde quieres venir a vivir a España? A trabajar a España. Si quieres vivir en un país de libertades, de derechos, de igualdad, que sea consolidado como ningún otro, ¿dónde quieres estar en España? Por eso tenemos las cifras que tenemos. Ahora resulta que la inmigración es... Anda. ¿Por qué? Pues ¿a dónde quieren ir la mayoría de la gente en el mundo? A los países mejores, a los países prósperos, a los países con futuro, a los países con esperanza. Ahí es donde va la inmigración. A lo mejor a algunos les gustaba ese país del pasado, España, que era de emigrantes. Y tenía que ir la gente. A lo mejor ese les gusta más, ese país, ¿no? El de hace 50, 60, 70 años. Pues este es el país, un país. Somos el país que más ha extendido los derechos y libertades en menos tiempo y ha alcanzado las cotas de mayor igualdad de género, de reconocimiento de la diversidad en menos tiempo. Y ahora, eso fue en mi etapa básicamente, y ahora estamos siendo el país mejor del mundo para volver a repetir un esfuerzo
de desarrollo económico y social, como ningún otro, de crecimiento económico, de atracción de inversiones. Bueno, eso es un mérito. Y Andalucía, cierro con esto, porque lo decía María Jesús, ¿cuál es el papel que ha de jugar? Un papel de liderazgo. El liderazgo, ¿qué es? Lo decíamos antes, lealtad, humildad y voluntad de cambio, iniciativas, ideas. Andalucía necesita una Andalucía que se escuche en Europa, que equilibre España, no que sea parte de una confrontación, porque lo que siempre, ese cambio al que me refería, de que Andalucía había cambiado a Andalucía y Andalucía había cambiado España, ¿qué supuso? Supuso convertir a Andalucía en el equilibrio. En el equilibrio. Es el termostato entre unas y otras regiones, entre las pulsiones centralistas y las pulsiones a veces independentistas. Es el gran termostato. Y eso es jugar un papel de Estado. Un papel de Estado. Y no un papel de trinchera, decir, vamos a atacar desde aquí al gobierno del PSOE con los independentistas. ¿A dónde vas con eso? ¿Qué construyes? ¿Qué cambias? ¿Qué innovas? ¿Qué mejoras España? Europa. ¿Qué voz tiene en el mundo? Los andaluces han tenido siempre una voz en el mundo, de la cultura. Aquí están las mejores historias, las mejores firmas de la cultura en favor de la paz y de los derechos humanos en el mundo. Una sociedad viva, unas ONGs fuertes. Eso es lo que María Jesús Montero va a liderar. Y lo vamos a liderar si lo creemos, Lo habréis oído muchas veces. Admiro la tenacidad de María Jesús Montero. Su compromiso con lo público. Hay diversas maneras de adoptar este paso por la vida que tenemos. Una, pensando que tienes que pensar solo en ti mismo. Unos le llaman egoísmo, otros narcisismo y otros individualismo liberal. Y hay otra manera, y es pensar que si ya que nuestros días están contados, queremos que cuenten en la mejora de los demás, queremos compartir, queremos que el bienestar llegue a la mayoría de las personas y que los más humildes y los más débiles tengan más posibilidades. Es decir, eso es lo que significa, eso es lo que yo he visto en María Jesús Montero. Una dedicación a lo público, es decir, a los demás. Claro que hay antipolítica. Hay antipolítica. Lo más triste de la vida, la antipolítica. Lo más triste. Atacar a lo público, lo que es común, la sociedad, el debate de ideas, la contienda sana, democrática. Pero, atención, la antipolítica en la política dura poco. Se pulveriza por sí misma. Lo vamos a ver. Ya hemos visto algún caso. Los más antipolíticos. Ahí está Argentina, ya veis lo que está pasando. De la motosierra, no sé si la motosierra, ¿qué le va a pasar? Se la ha vuelto para él, ¿no? No lo sé, no lo sé, pero atención. Hacer antipolítica en política es una trampa que te come, que te devora. Es igual que hacer injusticia en la justicia. Lo mismo. Solo genera una desconfianza inmediata, para luego volver a los grandes fundamentos, a las grandes cosas, como siempre pasa, a los grandes partidos, como el PSOE. El PSOE siempre vuelve, Y además, 146 años. Y ahora nos toca volver en Andalucía. Ya nos toca. Ya se pasó de moda esto de... No, ya está. María Jesús, venga, te toca. nos toca, ya nos toca. Efectivamente. Me preocupaba por la ligereza, María Jesús,
la ligereza ante un tema tan sensible, tan importante, lo del Ayuntamiento de Madrid con la interrupción voluntaria del embarazo. Y la moción que ha votado y que ha aprobado el PP. Vamos, que eso habría que llevarlo al Parlamento Europeo y enseñárselo a todo el centro derecha, europeo y mundial. Es decir, el PP en la Ciudad de Madrid ha dicho, uno, que el aborto es un negocio del feminismo, lo ha votado. Y dos, que hay que dar información de ese síndrome que ha negado toda la ciencia. Entonces, claro, el límite ya no sé si es hipocresía, ¿no? O que la falta de personalidad del Partido Popular es tal que van detrás de todo, de Vox, corriendo ahí, ¿no? Da igual que sea la inmigración, que esto de la guerra cultural contra el feminismo, contra el aborto, pero es una falta de personalidad total del Partido Popular, de tener un criterio propio, un rumbo. Si ustedes cuando el Tribunal Constitucional sentenció que el derecho al aborto era un derecho fundamental, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, atención. Y a mí me pareció bien que Feijóo dijo, hasta se acabó el debate. Lo habían recurrido, tal, bueno, como el matrimonio homosexual. Pues bienvenidos. Si ya sabemos que unos llegamos antes siempre a los derechos y libertades, pero los que se incorporan después, bienvenidos, si los hacemos para todos. Si esa fuerza que mueve a la izquierda, que es ampliar el universo de los derechos, es para todos. Pero, por favor, no abracen el negacionismo, no abran la puerta a la pseudociencia, al negacionismo, en cualquier área, y mucho más un área tan sensible. Pero ¿quién es el Ayuntamiento de Madrid para decir lo que tiene que hacer el sistema de salud? ¿Pero quién es? ¿Qué competencias tiene el Ayuntamiento de Madrid? Luego hablan de... ¿no? ¿Pero quién es el Ayuntamiento de Madrid, presidente, para tratarnos a las mujeres como si fuéramos menores de edad, como si cuando una toma una decisión respecto a su maternidad no lo hubiera pensado, no tuviera madurez y no tuviera capacidad de tomar una decisión por sí misma? Es ofensivo para las mujeres que se plantee una intervención de este tipo. Es un partido perdido detrás, está corriendo todo el día detrás de el último disparate que los de Vox. Que Vox es Vox. Ponen encima de la mesa, pero, oiga, ahí no hay rumbo, ni sentido, ni proyecto. Y en el tema territorial igual. Yo no quiero que pase. No, por supuesto, y además voy a trabajar para que no pase. Pero si el PP tuviera posibilidad de formar mayoría para pactar, y tendría que ir a pactar con Junts, anda, que no harían viajes a Waterloo. Si tuvieran la mínima posibilidad. Así es. Esto es así. Eso es así. Entonces, bueno, lo más incomprensible de todo, que haya... Oiga, yo he sido presidente de gobierno y he negociado con los presidentes autonómicos. Por cierto, una de las primeras cosas que hice fue el reconocimiento de la deuda histórica de Andalucía, 2.500 millones. Lo recordamos todos. Que a Solbes le salió la mula del juicio, eso lo seguro. Al que era ministro de Hacienda, claro. Claro, pero no quería ni... En fin, ¿no? Yo tenía ese diálogo con los presidentes y una de las cosas esenciales que me pedían todos siempre era a ver si podíamos aliviar la deuda de las comunidades. Entonces, a mí me ha costado entenderlo. Sí. Lo he tenido que leer varias veces. Que haya presidentes autonómicos que no estén de acuerdo con que les alivien la deuda por parte del Estado. Oiga, se tienen que presentar a otra cosa, pero no a presidente autonómico. Totalmente. Tienen que presentar, oye, pues eso, de la cúpula del PP y a lo que le dice Feijóo, Tellado, tal. Pero no. Pero porque eso es que la obligación de un presidente autonómico es defender los intereses de la autonomía, el principio esencial y territorial. Y una forma clara de defender es que te alivien la deuda, que te reduzcan la deuda. Claro. Anda, no sé cómo se les puede votar así. Y como esto es todo, presidente, porque
cuando estábamos hablando del desarrollo de nuestra autonomía, del sentimiento del pueblo andaluz respecto a lo que era urgente, necesario para poder converger en términos de renta, en términos de crecimiento, de igualdad de oportunidades, para nosotros siempre fue una pieza nuclear los servicios públicos. La Junta de Andalucía era la garante de los derechos de las personas frente a los servicios públicos. Ya no se trataba solo de que si tienes un problema de salud te atiendan, que por supuesto, ya no se trataba solo de que te atendieran en condiciones de calidad, que por supuesto, se trataba de hacer efectivo ese derecho, que nadie se quede sin recibir un tratamiento, sin poder tener un diagnóstico, si la ciencia tiene capacidad de poder hacerlo. Y no sé si has escuchado, presidente, lo último que hemos conocido en nuestra comunidad autónoma a propósito del cáncer de mama. Y fíjate, ellos no se preocupan de los servicios públicos porque no es su modelo. El modelo del Partido Popular no es la garantía de esos derechos a los ciudadanos, en este caso a las ciudadanas. Fíjate que la propia consejera de Salud dijo que el sistema sanitario público tenía que atender a los que no tenían seguro privado. Y ahí lo dijo todo. El subconsciente. Presidente. Y el presidente Moreno Bonilla dijo que el sistema sanitario no era sostenible. Y ahí lo dijeron todo, porque lo que significa es que un servicio público construido por los socialistas, en donde lo que fundamentalmente queremos es garantizar ese derecho a la atención, pero además responder a los deseos, a las expectativas de la clase media de Andalucía. Mira, presidente, yo conozco muy bien los servicios públicos porque he sido durante 10 años consejera de salud y más de 25 responsable de instituciones sanitarias, entre ellas de hospitales. Entonces, la sanidad, soy médica, como tú recuerdas, la sanidad pública es algo que no solamente la conozco, es que la he trabajado, es que la he construido, la he vivido. En relación con la sanidad pública, siempre tuvimos claro, los socialistas, que para que el servicio sanitario fuera de calidad, aquellos que tienen recursos tenían que venir al servicio sanitario, porque se paga con los impuestos de los ciudadanos. Y para que los ciudadanos legitimen esos servicios, tiene que responder a lo que ellos desean. ¿Y ellos qué desean? Seguridad, desean confianza. Si tienen un problema de salud, que se les atienda. Si hay un tratamiento, una medicina que les cure, que se les dé. Si hay una vacuna que procure acompañar su caso, que se haga. Se basa en la confianza que uno establece con el sistema. Y aquí en Andalucía, lo saben mis compañeros, cuando se ponen las cosas feas y se ponían las cosas feas en la medicina privada, tira que te va, había que desalojar a la persona y evacuarla a un hospital público, que es el que tenía la tecnología, los mejores profesionales, las mejores herramientas para poder atenderse. Ese era el éxito. Ese es el éxito, porque significa que incluso aquellos que tienen recursos, cuando vienen mal dadas, sacrifican la comodidad de habitación individual o sacrifican la libre entrada de visita por estar en las mejores manos. Porque, presidente, esto no es un juego de niños. En el debate del sistema sanitario, esto no es una política más. Es que en el sistema sanitario se nos va la vida. No jugamos la vida. Y eso es lo más importante que tenemos y que tenemos que preservar. Hicimos los andaluces de nuestros servicios públicos, entre ellos el sanitario, el orgullo de España, no de Andalucía. Abríamos el telediario con investigación, con nuevas tecnologías, con planes que pretendían prevenir enfermedades, combatir el cáncer, las mejores herramientas. Por primera vez en este país se hizo un decreto para garantizarle al ciudadano que se le atendía en plazos máximos de espera y, por tanto, no tenían que esperar más de 6 meses para una intervención quirúrgica de la frecuente. En el caso del cáncer, ni te imaginas, porque lo que ha ocurrido, presidente, no es un error, ¿eh? Esto no es un fallo, esto no es un error de que ha habido 2.000, según calculan, que no querían dar el número, 2.000 mujeres que teniendo algo en la placa de radiología que indicaba
que había que mirárselo, no se han enterado de lo que tenían. Y, por cierto, dijo ayer el presidente Moreno Bonilla, hombre, que los médicos no se lo comunican para no generar la ansiedad. Ofensivo para los médicos y para nosotras. Pero ¿cómo no te van a decir que hay algo que no termina de funcionar bien y que por tanto necesitas seguir realizándote pruebas? Pero si para eso se hace este programa, para que mujeres que no tienen síntomas puedan descartar a tiempo una lesión que si pasan los meses y pasan los años se convierte en un problema peor, como estamos conociendo con testimonios absolutamente desgarradores. Esto no es un fallo, esto es un colapso del sistema sanitario, porque no es que se nos haya olvidado mandar o no mandar, es que estas personas no se han hecho la siguiente prueba, porque si para las primeras hay demora, imaginaros para la siguiente, para la consulta, para la ecografía, para la mamografía, y no lo explican, porque no saben qué hacer con el sistema sanitario público, porque su modelo es otro, su modelo está dirigido a la privatización, te he dicho las palabras de la consejera. Entonces es gravísimo lo que nos está ocurriendo, porque nosotros fuimos un territorio que sus políticas sanitarias la imitaron otros territorios, los hospitales de proximidad, los tiempos de espera, la libre elección de médico y de hospital, por primera vez aquí la ley de muerte digna, la investigación con células madre, todo lo que significa tener unos tiempos y una calidad a la hora de atender. ¿Dónde ha quedado esto? ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo el sistema sanitario haya terminado para el señor Moreno Bonilla siendo insostenible, teniendo más recursos que nunca, más de 50.000 millones de euros más que los que teníamos los socialistas cuando gobernábamos? Pues simple y llanamente porque ese es otro modelo. Y no lo vamos a permitir, presidente, porque se nos va la vida. Se nos va la vida. Totalmente. Yo con interés y preocupación las noticias sobre este suceso, ¿no? que estamos viviendo tan grave, tan preocupante. Y diré que es la primera vez que pasa, es el primer gobierno autonómico que le sucede esto. Yo creo que, María Jesús, podemos coincidir en que hay que mantener la confianza en la sanidad pública. A lo mejor la desconfianza es en los gestores de un momento dado en la sanidad pública, pero como principio me parece esencial. Y claro, hay, como todo, si se crece en los servicios públicos o no crees en los servicios públicos, crees en la sanidad pública o no crees en la sanidad pública. Yo creo que esto es fundamental y nosotros siempre hemos hablado claro al respecto. La sanidad pública, la educación pública, son votos e impuestos. Es el modelo socialdemócrata, votos e impuestos. Y no vamos a renegar ni a hacer la demagogia fácil de los impuestos. Hay que tener impuestos redistributivos, como por cierto este Gobierno y María Jesús, desde el Ministerio de Hacienda, ha procurado, estableciendo cargas impositivas a aquellos que más tienen y redistribuyendo. Por eso, claro, yo creo que es evidente una cosa, que esta es la legislatura que viene y las elecciones que vienen. El gran debate en Andalucía va a ser la sanidad pública, la educación y la vivienda pública. Y yo a María Jesús Montero la veo como la presidenta de la sanidad pública, de la educación pública y de la vivienda pública. Venía leyendo un libro de una argentina, una feminista argentina, sobre Virginia Woolf, y recuperaba alguna idea de Virginia Woolf que ya había escrito hace un siglo, ¿no? Prácticamente, de que siempre que hay un gran avance en derechos, y especialmente hablamos de los derechos de las mujeres, porque los derechos más negados en la historia han sido los derechos de las mujeres, y el feminismo supuso y ha supuesto un cambio extraordinario
en la historia en favor de la igualdad y de los derechos, siempre que hay un gran avance, hay una reacción de nostalgia y de resentimiento, decía Virginia Woolf. Siempre en la historia. Nostalgia de algunos que creen que el tiempo pasado pues, fue mejor. Los hay en nuestras filas, negando la capacidad de progreso y de avance. Y que, por supuesto, cualquiera que vea a la España en materia de igualdad hace 20 años, hace 40, hace 50, es mucho mejor hoy, en todo. En la participación, la presencia, la referencia de las mujeres, los derechos conquistados. Que, por supuesto, no van a tirar la toalla. Y hay resentimiento, decía Virginia Woolf. ¿Por qué? De los que pierden privilegios. Ahí va. Ese sector de hombres que no entienden nada, que confunden el dominio con ser hombre, el machismo con su sexo o su género. Siempre lo ha habido quien pierde privilegios, quien no asume que se ocupen espacios por las mujeres, pues inicia lo que llaman la guerra cultural. Y para esto necesitamos algo esencial, que es mantenernos muy firmes en los principios y en los valores. Yo os pido, por favor, cuando a alguien oímos, no, es que hemos ido demasiado lejos en el feminismo, digo, por favor. 20 siglos de dominación, 13 siglos hasta que hubo la primera escritora profesional, 7 siglos de retraso en poder acceder a la universidad. Hace nada, 40, 50 años, no podían disponer ni de los bienes propios. Siempre sometidas a la violencia. Siempre sometidas a la violencia. Vamos a hablar claro, ¿no? A la dependencia económica para no poder ser libres. Esa es la historia real. Es la real, ¿eh? Entonces así, no hay tutía. Entonces ahora vamos a decir, no, hombre, el feminismo no ha hecho más que empezar. Eso es lo que teníamos que decir. Afirmar, convencer, liderar. Por favor. Entonces, ya hay algunos... No, es que hay unos jóvenes que ahora dicen que les va esto de la masculinidad y que creen que pierden, que las mujeres están dominando y tal. Anda, peor para ellos si lo piensan eso. Yo lo digo así de claro, peor para ellos. El problema es que es verdad. El problema es que ellas, en muchas cosas, cuando tienen que presentarse, escribir, ir a la universidad, presentarse unas oposiciones... Funciona mejor. Este es el tema. No voy a entrar en las causas, pero es así. Y desde luego, Amparo, tú lo sabes muy bien, como valerosa defensora del feminismo. El feminismo, en términos históricos, ha sido clave para cambiar la mirada del poder público y la influencia de lo público en lo privado. Decisivo. Decisivo. Una parte de los problemas privados que limitan, que han hecho poco felices a mucha gente en la historia, los ha interpretado como nadie el feminismo. Les ha dado un sentido y una alternativa de lo que suponía. Y ahora pues se agarran a decir, no, las sociedades estas feministas que no, pues que tienen pocos hijos. Como que eso fuera, como que tuviera un desvalor o un valor superior una mujer que tiene 5 hijos a quien decide tener uno o ninguno. Totalmente. ¿Dónde está el valor superior? ¿Por qué? Totalmente. Son falsas falsedades. Es la libertad de verdad, lo que preocupa del feminismo. Y la pérdida de privilegios de algunos, de bastantes, que tenían que asumir que cuando las mujeres ocupan los espacios, los hombres aprendemos cosas.
presidente, porque, claro, es curioso la relación que la derecha de este país, y especialmente la andaluza, siempre tuvo con el autogobierno de Andalucía. Esto no es nuevo, lo que ocurre ahora. Vamos, mis compañeros y compañeras recuerdan perfectamente la posición del Partido Popular, Alianza Popular y todas las siglas previas en relación con el referéndum para la autonomía andaluz. Este no es tu referéndum. En relación con nuestra pulsión de autogobierno, han ido siempre forzados a la aprobación del referéndum nuevo, que, por cierto, presidente, copió literalmente artículos del Estatuto de Autonomía para Cataluña. Totalmente. Y además, desde la perspectiva de que si esos instrumentos podían tener en el futuro algún tipo de capacidad de abrirse camino, los queríamos para nosotros. No es que nos opusiéramos a que otros lo tuvieran, es que los queríamos para nosotros, para federalizar nuestra agencia tributaria, para tener capacidad de que más competencias estén más cerca de donde se administra la vida de los ciudadanos en el día a día, para que realmente pudiéramos poner nuestro acento a las políticas que se puedan imprimir desde la comunidad autónoma. Y esto es lo que una y otra vez lo que impugna la derecha de Andalucía. La derecha de Andalucía no quiere saber nada del desarrollo del estatuto, no cree en la capacidad que tiene Andalucía para administrar sus propias competencias, juega a la confrontación. Y mira, presidente, yo siempre digo que cuando alguien existe contra otro, esa existencia no es real, ni es auténtica. Andalucía no existe porque tenga que defenderse. Andalucía existe porque hay hombres y mujeres que tienen capacidad y queremos darle la oportunidad de que lo demuestren. En la política, en la ciencia, en la investigación, en la sanidad o en cualquier ámbito de la vida en la que creemos que tenemos que aportar, con humildad, por supuesto, pero creemos que podemos aportar. Por eso este discurso permanente que vivimos en nuestra comunidad autónoma del maltrato del Gobierno de España, del maltrato de otros territorios en relación con España, pues ha ocurrido pues como cuando hemos traído la quita de la deuda. De esto no habla Moreno Bonilla. Anda, no quiere. No quiere. Resulta es incomprensible. Yo por más que lo escucho, ¿que lo pienso? no quieren que les den, que les ayuden, que les liberen de compromisos financieros. Claro, pero ¿sabes por qué, presidente? Y luego pedirán más. Hombre, claro, siempre, todos los días. Pero ¿sabes por qué? Porque yo creo que esto les pasa como con el matrimonio igualitario, ¿eh? Sí. Mucho no, pero luego, si pueden, vamos. Esto con la deuda es lo mismo. Pero luego el primero en firmar, ¿no? ¿Dónde está el papel para yo firmar claro. el primero, no? Se lo das ya. Ya te digo pero yo que lo voy a palabra, firmar yo, ¿eh? O sea, que él ha dicho que no quiere la quita de la deuda. Digo, que no se preocupen los andaluces. Seré yo presidenta de la Junta de Andalucía y seré yo la que firme. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo vamos a perder la oportunidad de que nos quiten 19.000, presidente, 19.000 millones de euros de deuda? ¿Pero cómo vamos a perder esa oportunidad? Pero claro, alguien preguntará, ¿pero y este hombre por qué dice que no? Pues muy fácil, porque dicen que no. Porque se les cae todo el discurso, presidente. Cuando salió el tema de la deuda, ellos decían, menos de 17.000 que ni vengan, porque esos son migajas. Ahora aparece la propuesta, que es complicado formular propuestas que permitan atender a todas las necesidades de España y que permitan que Andalucía tenga una visibilidad propia. 19.000. Y claro, cuando vienes con 19.000, pues dicen, no, me abono al discurso que está haciendo Feijóo. Es decir, como le digo yo, es más genovés que andaluz. Atiende Feijóo más a lo que dice... Feijóo o Tellado. O Tellado, correcto, o Tellado. Pero sigue en el planteamiento de que no, porque esto es para pagarle a los catalanes. Oiga, que la comunidad más beneficiada es Andalucía, por mucho que a usted le pese. Y necesita Andalucía tener ese alivio financiero. Si usted dice que no, es simple y llanamente porque se les cae este rollo de que el Gobierno de España trabaja para Cataluña y solo para Cataluña en exclusividad. Se le cae, ¿ahora qué dice? Que sí que era verdad que el Gobierno de España era favorable a los intereses de Andalucía. Es muy fácil, es muy falso, presidente.
esto que está ocurriendo. Pero es que los ciudadanos tienen derecho a saber la verdad. O sea, que observas cierta hipocresía en el PP, ¿no? Hombre, poquito, poquito de hipocresía. Es el partido, vamos, o sea... Un poquito. No, pero yo, de verdad, en fin, yo no, cuando participo en estos actos y tal, pero cuando observo día a día los medios de comunicación y tal, realmente a veces es todo un da para varios capítulos, ¿no?, de un buen documental, ¿no? La lealtad comporta ser humilde. Ser humilde. Esa virtud que todo lo puede, que todo lo cambia. Ser humilde comporta la lealtad, porque si eres leal, eres humilde, porque tienes que compartir cosas, tienes que saber estar, saber sacrificarte, hacer mucho por los demás. Eso es ser leal y ser humilde. Y además os añadiré, por lo que dicen algunos de la derecha, la humildad es la mayor libertad que el ser humano tiene. La mayor libertad. Porque si tienes esa actitud, puedes aprender de todo, puedes escuchar, puedes crear, puedes tener sosiego, puedes no sentirse superior, y eso es ser libre. Esa es la auténtica libertad, la libertad que nos aporta la lealtad y la humildad. Eso es María Jesús Montero. Y además, para mí eso es lo primero, porque yo valoro en los liderazgos políticos, primero, las actitudes personales. Luego está la valía política, pero primero las actitudes personales. Y en segundo lugar, tiene varios récords. Ella pertenece a un gobierno, y además nada más y nada menos que como vicepresidenta, y lleva la cartera de la Hacienda Pública, que nunca ha estado mejor que ahora. No, claro, de esto el PP nunca habla. Bueno, no quiero, ya se ha dicho que esto era un diálogo, no un meeting, pero espero que me invitéis a algún meeting en la campaña, porque sabéis que me gusta, ¿no? Pero, claro, es que María Jesús Montero pertenece a un gobierno que ha llevado a España a la mejor situación económica y social de la historia. Se puede decir, enhorabuena María Jesús, enhorabuena Pedro Sánchez, enhorabuena gobierno. Jesús apuntaba una idea que me parece que es muy clara y que ya está en la historia. Ya está en la historia. Esto es importante, porque al final tenemos que ver siempre las cosas con una cierta perspectiva. Andalucía, con su afán autonomista, cambió Andalucía y cambió España. Ahí. Cambió Andalucía y cambió España. Definió lo que debía de ser la España moderna, autonómica o casi federal, y con un ímpetu de modernidad. Esto ya es la historia, les pertenece a ustedes. Andalucía cambió Andalucía un 28 de febrero y cambió España. Algo tiene que ver el PSOE en todo esto, pero va de humildad. Amable diálogo en una Sevilla imbatible, en fin, venir aquí de Santa Justa aquí y ver esta ciudad, esta luz, esta temperatura, ¿no? Espero que no sea excesiva, ¿no?, en el día de hoy, pues es realmente agradable, y mucho más hacerlo contigo, hacerlo con María Jesús. Yo creo que hay algunas cosas que solo los socialistas tenemos la fortuna de poseer, ¿no? Por ejemplo, tenemos la fortuna, como es mi caso, de haber podido estar nada más y nada menos que al frente del gobierno del Partido Socialista, hacer cosas que estaban en nuestras ideas, en nuestros ideales, cambiar la vida de la gente, intentar evitar la violencia, en fin, todo eso. Y luego encima que te quieran, con ese afecto que María Jesús ha puesto encima aquí de este diálogo y que yo siento, ¿no? Bueno, pues esto solo nos es dado a los socialistas,
Por eso yo digo siempre que es un gran honor poder pertenecer a este partido. Y en el caso de María Jesús, además, se reúnen algunas de las cualidades que yo siempre procuro insistir. Yo creo que hay cosas que hay que repetir siempre, ¿no? Que María Jesús Montero es, ante todo, una compañera, una persona leal, que no se queja nunca. Para mí esos son los mejores líderes y las mejores líderes. Pero cuando eres líder no te puedes quejar. Tienes que empujar, animar. ¿Qué significa esa lealtad? Que esto es importante. Estamos siempre, a veces nos perdemos en tanta información y se nos escapan los grandes valores y los grandes principios y lo que significa. La lealtad comporta varias cosas. Pocas personas he conocido tan leales como María Jesús. Es que, claro, yo en esto quiero ser, en fin, como lo que he aprendido de los andaluces y de Andalucía. Yo aprendía muchas cosas, sobre todo el PSOE de Andalucía, una capacidad de tener votos impresionante. Por lo menos ese es mi recuerdo. Pero he aprendido dos cosas básicas de Andalucía, lo decía María Jesús. En Andalucía encontré el feminismo más poderoso. Yo recuerdo los actos feministas, por toda regla. El feminismo más poderoso, el más valeroso, el más creativo, el más amplio. ¿No? Lo aprendí aquí en Andalucía. Ahora están con esto de que si los jóvenes, que hay una ola antimachista. Ya pasó, ¿eh? O sea, ya ha pasado de moda. Era tan disparate esa especie de reacción, que decía la guerra cultural, el antifeminismo, que ya pasó de moda. Ya está. Si estuvo alguna vez. Feminismo, valiente, el de las andaluzas, el más valeroso, que diría Clara Campoamor. Y la segunda cosa que aprendí en Andalucía es esa especie de orgullo humilde. Ese orgullo humilde. El orgullo por la tierra, por la historia de Andalucía y a la vez la humildad. Saber conjugar que nadie puede ser más que nadie y que eso hay que plantearlo siempre con el diálogo, con el afecto. Esa es la España que el Partido Socialista y que este gobierno, de manera muy especial, construye. De la convivencia pacífica, la de la coexistencia y la de la igualdad en la diversidad. Porque, querida María Jesús, la diversidad es el mejor termómetro de la igualdad. La igualdad profunda significa que cada uno pueda tener su destino, su camino propio, que todos somos igualmente valiosos. Un pueblo, una región, unas personas. Eso es la diversidad. Eso es la igualdad. No, la igualdad no es que seamos iguales, homogéneos. No, esa es una visión cerrada, pequeña, estrecha. Como siempre que han tenido algunos la visión de España, que solo cabían ellos. Hasta que la democracia empezó a ensanchar y a permitir que respirasen todas las culturas, todas las historias, todas las lenguas, que respirasen. Y cuantas más voces, historias, culturas y lenguas respiran, más poderoso es este país. Sí, yo le doy la enhorabuena a María Jesús por la gestión realizada. O sea, que somos el país que más y mejor crece de todos los países desarrollados en su economía. Con este gobierno hemos llegado a las cotas más altas de empleo de España. Casi 22 millones. Vamos camino de los 50 millones de habitantes. Queda poco, ¿verdad?
50 millones por primera vez en la historia. Decía Joaquín Costa, gobernar es poblar. Pues este gobierno ya ha gobernado, ¿eh? Y tenemos 98 millones de turistas al año. Y además ese crecimiento económico es sólido. Crece la productividad, los mejores empleos tecnológicos. Oiga, no lo van a decir por nosotros, ¿eh? O lo decimos nosotros todos los días y lo confrontamos, o nadie lo va a decir. Y así es, José Luis, en el sentido de que, lo comentamos muchas veces entre los compañeros, especialmente bien esas políticas del Gobierno de España le sientan a Andalucía. A toda España le sientan bien. Pero el impacto que tiene aquí, cuando la intervención pública, que es la política, esto de que evidentemente algunos alimenten que la gente se aleje de la política, es para que los poderes públicos no juguemos el papel que tenemos por antonomasia, el más importante que tenemos, que es intentar garantizar esa igualdad de oportunidades, al menos en el pacto social que nos hemos dado los españoles. La educación, si hay cura para una enfermedad, por el hecho de ser ciudadano, ciudadana, tenemos acceso a esa cura. Si un joven tiene talento, por el hecho de ser ciudadano, tiene que tener capacidad de desarrollar ese talento al máximo de sus capacidades. O si alguien está vulnerable, claro, que tiene la sociedad que ocuparse, que conserve su autonomía en el mayor tiempo posible. Esa parte noble de la acción política que también tenemos que explicar mucho, porque a veces asocia la política a ruido, a fango, a insulto, a que todos somos iguales, a que en definitiva estamos aquí para aprovecharnos de lo público. Y hay tantos compañeros, tantas compañeras que nos dejamos la piel, José Luis, para intentar aportar humildemente ese granito de arena que permita que la gente esté mejor, que se reparta la riqueza, que se cree, pero que se reparta, al menos en parte, para lograr dar de verdad efectividad a ese pacto social. Y además decía José Luis algo que entronca muy bien con la idea de lo que el PSOE siempre ha trabajado respecto a nuestra autonomía, esa humildad. Y efectivamente, presidente, probablemente porque somos un pueblo trabajador que siempre ha sido ninguneado desde otros poderes, históricamente el sur siempre se erige como un lugar necesario para que el norte brille, esa forma de romper ese destino que la historia parece que inevitable nos tenía preparado, se ha hecho desde la igualdad. Tú lo decías, no se trata de ser más, se trata de tener las mismas oportunidades. Y esto entronca mucho con algo que vemos estos días, que va en dirección, desde mi punto de vista, absolutamente contraria. Verás, tú me vas a entender perfectamente, porque quizás de ti es de la persona que más he aprendido de esto. Las pulsiones de las comunidades autónomas, de los pueblos, responden a su historia, a su cultura, a la pasión de su gente, a su manera de entender la vida. Y es posible, y hemos demostrado, y tú has demostrado muchas veces en tus años de gobierno, que no solamente era posible, era necesario articular una política que permitiera que todos estuviéramos medianamente cómodos en un proyecto común, que es el que buscamos, el proyecto de España. Y siempre ha habido, por parte de la historia, comunidades autónomas que han tenido más pulsión que otras comunidades autónomas, que han innovado en algo y el resto le hemos seguido. Y Andalucía nunca estuvo contra las pulsiones de otras comunidades autónomas para conseguir mayor autogobierno. Esto que ahora escuchamos de parte de la derecha, de intentar frenar las pulsiones de autogobierno de otros territorios, esto nunca formó parte de nuestro sentir de España y de nuestro andalusismo. Nosotros lo que siempre dijimos es que si alguien tenía unas ventajas o unas oportunidades, nosotros también queríamos tenerlas. Es decir, que si uno opta por unas competencias o opta por un tipo de capacidad de expresarse en el lenguaje autonómico, en el ámbito autonómico, nosotros queríamos también tener esa misma oportunidad. El 28F no fue una movilización contra nadie,
Nosotros no estábamos contra nadie en aquellas mareas verde y blanca. Estábamos a favor de que Andalucía pudiera tener la misma capacidad de autogobierno que tenían comunidades autónomas llamadas entonces históricas. Y esa es la historia de Andalucía. Por eso me sorprende, yo diría que me espanta, ver cómo algunos intentan invertir esta historia, intentan hacer del andalucismo un freno para el desarrollo del autogobierno, que no, señor Moreno Bonilla, que lo que hay que hacer es explorar nuestro autogobierno para estar a la cabeza, para situarnos a la vanguardia, para ser innovadores, como lo hemos hecho cuando han gobernado los socialistas. ¿O acaso alguno no se acuerda de cuando por primera vez este señor vino a Andalucía a inaugurar el primer banco de células madre que se hizo con la legislación andaluza, permitiendo exprimirla al máximo? ¿Acaso nosotros no pusimos en marcha la primera ley de muerte digna que hubo en esta tierra, explorando el margen de nuestro estatuto de autonomía y que posteriormente ha sido completada con la ley de la eutanasia? ¿Acaso nosotros no fuimos los primeros en decir que en las clases no podía haber segregación por sexo y por tanto que niños y niñas tenían que convivir juntos? A eso me refiero, a esa capacidad de innovar que luego se imita por otros territorios, porque lo bueno hay que imitarlo, y por tanto a esa forma, ¿no? Esa forma que tenemos los andaluces humildes, que tenemos de expresar dónde creemos que están nuestras fortalezas, cómo las podemos llevar a cabo y cómo podemos impulsarlas, y cómo otros territorios no solamente no obstaculizan ese desarrollo, sino que nos pueden ayudar. Por eso esta estrategia del Gobierno andaluz permanente de ir contra otros territorios, de confrontar a Andalucía con otras partes del país, que es lo mismo que confrontar ciudadanos entre nosotros, no representa ningún andalucismo, representa un repliegue sobre lo conquistado y un no querer aceptar que o se pedalea la bicicleta o la bicicleta se cae, o el autogobierno somos capaces de exprimirlo, de explorarlo con nuestro nuevo Estatuto de Autonomía, por estrenar, presidente, porque no han desarrollado nada de lo que los ciudadanos en referéndum dijeron que teníamos que explorar. O esa es nuestra pulsión, o estaremos siempre a la defensiva, como si hubiera alguien que nos estuviera atacando. No, somos mucho más fuertes que eso. Somos un pueblo con talento, con ganas, con capacidad, con iniciativa, y confiamos en Andalucía. Por eso creemos que Andalucía se puede situar a la vanguardia, no contra nadie, sino por ella misma. Y esto es el andalucismo fuerte que tenemos. Muy bien. Esto exige un gran debate. Yo pienso que Andalucía podía ser, con tu liderazgo, quien abriera. La lealtad comporta ser humilde. Un gran debate sobre la vivienda. Se puede decir, sobre lo que significa, enhorabuena María Jesús, enhorabuena Pedro Sánchez, enhorabuena gobierno. Habíamos un 17% de analfabetos, y nosotros los trabajadores casi todos. Qué bien lo sabía el Partido Socialista, que dedicaba las casas del pueblo a enseñar a leer y escribir a los trabajadores. Allí van los maestros de la República, de esa República, de memoria, de digna memoria. Y ahora tenemos que construir un modelo, ese quinto pilar del derecho a la vivienda. ¿Qué es el derecho al espacio personal? ¿Y qué es un derecho a la dignidad? Y donde tenemos que trabajar en nuevas ideas, en nuevas propuestas. Yo siempre que hemos hecho una conversación con la sociedad, hemos acertado. Y hay que hacerla en materia de vivienda. Yo creo que el Gobierno está haciendo grandes esfuerzos, pero tenemos que recorrer un camino como costó hasta que llegamos a construir un modelo de la dependencia que todavía necesita mucho apoyo y grandes andamiajes. Pero la vivienda se ha convertido en el gran reto del Estado social, en el gran reto del Estado social y del modelo de vida
que tenemos por delante y de la respuesta a toda una generación. Por eso yo decía, bueno, Andalucía, que ha sido pionera en todo, en gran medida en los derechos sociales, en la igualdad y en ese afán de cambio. O sea, lo menos de izquierdas que hay es quedarse quieto. Eso es lo menos de izquierdas y lo más de derechas. El afán de cambio, de reforma, de innovación, de creatividad, de extender lo público, igual que en los derechos. Me parece que es un capítulo esencial y nadie mejor que el PSOE de Andalucía para innovar en esa materia. Aquí, que tienes una población joven, con un porcentaje importante y con una demanda, estoy seguro que hay una demanda en torno a la vivienda como un gran problema social. Fundamental, un problema fundamental, presidente. Yo, oye, ¿cuánto desearía ver al PSOE de Andalucía? Sé porque María Jesús tiene una preocupación prioritaria en esto, es decir, lanzamos las políticas más innovadoras, más creativas, más rompedoras. Estamos estos meses debatiendo sobre vivienda. Aquí hay alcaldes brillantes, hay toda una masa crítica muy poderosa, es decir, ¿cómo se conforma el Estado social y democrático de derecho en torno a una necesidad hoy como nunca, que es la vivienda? Bueno, esto es lo que los socialistas nos hemos tenido siempre que encargar de esta tarea. Así es. Prioritaria. Cómo configurar una sanidad pública, cómo hacer que la educación llegara a todo el mundo y rompiéramos las barreras, cómo lograr la igualdad entre hombres y mujeres, cómo construir un sistema de dependencia, que claro, algunas comunidades autónomas como esta no le dotan los recursos suficientes. Y ahora está con la vivienda. Yo creo que esa conversación es fundamental. Fundamental. Mismo el gobierno andaluz, el dudoso honor de haber llevado a Andalucía a ser la comunidad con menos riqueza por habitante. Nosotros los socialistas sabemos cómo lo tenemos que hacer. Lo hemos hecho en España. Te digo una cosa, presidente, como presidenta de la Junta no me voy a conformar con que haya lo que se le llama un paro estructural, según dicen, en Andalucía, que esté por encima del 10, del 15 y del 20% para algunos sectores de Andalucía. Porque ya demostramos en algún momento cuando gobernábamos que éramos capaces de superar esa situación. Y te digo, también va a ser una prioridad de mi gobierno remar en la misma dirección que está remando el gobierno de España para crecer antes, más rápido y con cifras consistentes que nos permitan atender ese diferencial que tenemos con el resto de España. Pero es que tú lo hiciste. Es que dentro de todo lo que tú aportaste a Andalucía, hay una cosa, presidente, que nunca se te reconoció lo suficiente, que es todo el impulso a lo verde, a las energías saludables, porque Andalucía tiene un lugar privilegiado en el mundo para poder ser una potencia en el abaratamiento de las energías, que es el factor de competitividad más importante que ahora mismo se la juegan las empresas, para que vengan las empresas a instalarse aquí. Los gobiernos del PP se cargaron todo lo que el presidente había intentado impulsar. ¿Te acuerdas, presidente, del impuesto al sol y de todo esto que pusieron en marcha después de que tú te marcharas de la presidencia del gobierno? Bueno, pues el presidente Sánchez ha vuelto a retomar un impulso que nunca se debió de dejar. Y te digo que desde aquí, desde Andalucía, nos vamos a convertir en una potencia en esta materia, porque tenemos sol, porque tenemos viento, porque tenemos una situación estratégica en relación con nuestro lugar en el mundo. Y lo vamos a hacer también de la mano de nuestra convivencia con otros pueblos. Y con ello termino en este agradable debate contigo, con otros pueblos y con otras ciudades de España y del resto de España. Nosotros somos la frontera con África. Nosotros queremos jugar un papel importante en relación con las relaciones entre el proyecto europeo y África. Nosotros somos lugar de paso
de muchísima capacidad económica para nuestra comunidad autónoma, y tienes el puerto de Algeciras, fundamental, con el corredor y con las inversiones que tenemos que lanzar. Somos la frontera con Portugal, en mucha parte. Nosotros tenemos el mejor lugar y lo hemos jugado en la historia. Hemos sido crisol de cultura, hemos sido la convivencia de lo distinto y queremos convertirnos también en ser los integradores de la inmigración, los que tienen capacidad de pelear por los derechos humanos, los que anteponen la atención a la persona antes del color de la piel. Eso también lo vamos a conseguir con tu ayuda, que seguro que nos las va a dar, y sobre todo con el empujón, el impulso de los progresistas de Andalucía, porque nosotros llamamos a los progresistas. A todo, a toda la que quiera aportar esperanza, ilusión, confianza en lo que somos y en lo que podemos llegar a ser. A todos aquellos que no se conforman con lo que hay, que no quieren que le vaya mejor al que mayores recursos tenga, que no están en la política de sálvese quien pueda, que saben que para construir prosperidad tiene que ser compartida y tenemos que ir todos y nadie se puede quedar atrás. Este es el proyecto en el que estamos, el proyecto que trabajamos, y le decimos a los ciudadanos, a los andaluces, a las andaluzas, que va a ser el proyecto de futuro, de esperanza, que vamos a construir para los próximos años. Porque, presidente, vamos a ganar las elecciones. Así que si quieres compartir con nosotros ya estos últimos minutos, sí, a lo que creas que nos pueda animar e impulsar. Es verdad que en mi gobierno iniciamos los impulsos sobre lo que suponía la transición energética y la lucha contra el cambio climático. O sea, ya estábamos del lado de la ciencia y no del lado del primo de Rajoy. ¿Os acordáis de aquello? Sí. Fantástico. Fantástico. Y eso pues ha quedado ahí. Pero quien de verdad ha hecho una política de profundidad en favor de la transición energética y de la lucha contra el cambio climático ha sido el Gobierno de España. Este Gobierno, que ha logrado revertir la situación de tal manera que hoy el coste de la energía es un atractivo extraordinario para las empresas y para invertir en España. Porque se sabe y se ha sabido anticipar y se conoce el potencial, como que se decía aquí, que tiene Andalucía, extraordinario. Es que empresas deseando venir a invertir a España y Andalucía, entre otras cosas, por supuesto, por ese cambio tan poderoso, tan positivo energético, ¿no? Que ahora valga más ya, en fin, los recursos naturales para producir las energías limpias que el carbono. Claro, decía María Jesús que Andalucía lo tiene casi todo. Y es verdad. Es que Andalucía impresiona, ¿eh? Pero a mí, ¿sabes lo que más me impresiona, María Jesús? Con esto yo, o sea, lo que más me llena Andalucía. Que esta es la tierra, eso nos obliga, ¿eh? Nos obliga, ¿de qué manera? Esta es la tierra de Antonio Machado, de María Zambrano y de Federico García Lorca. Pues, por supuesto, y para la campaña estoy dispuesto. Todo nuestro. No va a ser el último. Algún mitin también, ¿no? ¿Ha visto cómo al presidente le gusta levantar a las masas? Sí, y un chocolate con churros también. Bastantes mítines y actos políticos, estamos contentos, ilusionados, tenemos un montón de ganas, tenemos proyectos para Andalucía, que es lo más importante, sabemos hacerlo, tenemos experiencia, sabemos gestionar y sobre todo yo creo que tenemos los valores que nos permiten
orientar a Andalucía hacia el lugar que va a jugar en el mundo y que está llamada a representar y a protagonizar. Tú terminabas tu intervención hablando de Federico, María Zambrano, Antonio Machado, de todos aquellos que son siempre una inspiración, presidente. Cuando lo pasamos mal, cuando, bueno, las cosas viene la derecha con esa agresividad con la que siempre viene, ellos siempre están en nuestros recuerdos y son nuestra motivación. Siempre pensamos, nunca lo tuvimos fácil. Algunos lo tuvieron hasta mucho más complicado que nosotros. Y eran extraordinarios. Y eran extraordinarios, y eran genios. Nunca lo tuvimos fácil y sabemos que nuestra lucha, nuestra pelea, porque es capaz de desempoderar a los que siempre tuvieron, hace que las costuras siempre se estrechen, ¿no? Y que ataquen al presidente Sánchez, como lo ve, y siempre nuestro cariño desde aquí, desde el PSOE de Andalucía, para que sepa que cuenta con todo un grupo de hombres y mujeres que estamos detrás de él y que permanentemente lo animamos a que continúe en una tarea que es dura y lo sabemos, pero que merece la pena. Y por eso estamos. Y con ese recuerdo yo quería terminar. Pues mira, regalándote un libro que no sé si lo tendrá, porque el presidente Zapatero... He oído hablar de él, pero no lo tengo. Tiene la mayoría de los libros, a mí me manda muchas veces libros y digo, es que el presidente es también una fuente de inspiración ahora que las responsabilidades de gobierno se lo permiten en alimentarnos a los demás. Esto es muy importante, para los que abandonan el primer plano de la escena política y siguen más implicados que nunca en la política, en su caso, de estar trabajando siempre para trasladarnos ideas, proyectos que nos alimentan con proyectos, con propuestas y con libros que leemos. Así que hoy Lo más importante, leer buenos libros. Buenos libros. Hoy nos vamos a invertir los papeles, el que habitualmente me regala a mí, y le voy a regalar un libro que se llama La península de las casas vacías. Es de David Duclés, que es andaluz, concretamente de Jaén, y que hace un libro tierno y precioso, duro, en la parte que siempre corresponde, sobre nuestra memoria histórica, que es la memoria democrática de Andalucía y de España. Para ti.